Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Gracias a Dios por la oportunidad de una vez más estar listos ya para poder estudiar, escudriñar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios también por esta serie de temas que estamos teniendo, que el Señor nos está permitiendo. Gracias a Dios por todo lo que el Señor ha estado haciendo a través de nuestras actividades, a través del culto que prepara nuestros corazones, a través de esta semana de cápsulas, el inicio, ¿verdad? También de la reunión de damas y varones, de jóvenes. Gracias a Dios, hermanos, también por los avances que se está teniendo también en el Ministerio de Educación Cristiana, como ustedes ya lo vieron. Gracias a Dios, hermanos, por todo lo que el Señor nos está permitiendo. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a estudiar, vamos a meditar la palabra de nuestro Dios, porque hoy tenemos otro ejemplo más que es importante que nosotros estudiemos, meditemos, analicemos a la luz de la palabra de Dios, a fin de que podamos seguir su ejemplo. Estamos viendo la serie de temas como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Y hoy una vez más estaremos viendo otro ejemplo de un gran siervo de Dios. Y bueno, me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Tiene usted propósitos y planes para este año? ¿Los tenemos? Hemos hecho ahora inicio de años. Ahora pensemos, ¿estos propósitos y planes que tenemos estarán dentro de la voluntad de Dios? ¿Serán de acuerdo a los planes y propósitos de Dios? Estos planes y propósitos que nosotros tenemos, ¿estarán en concordancia a Dios? ¿Será verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos en este año? Nos hemos puesto a pensar. Creo que es un buen momento para analizarlo. ¿Será verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos en este año? Esto es algo muy importante y necesario de meditar, pues el hacer nuestra voluntad en vez de la de Dios es algo con lo que continuamente estamos batallando. Nuestra tendencia es hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Esa es la tendencia que tenemos, hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. El mismo apóstol Pablo, hermanos, habló sobre la lucha que enfrentaba en su carne, que es la misma lucha que todos enfrentamos. Y quiero invitarles a que vayamos a Romanos capítulo 7, y que leamos del versículo 15 al versículo 24. Romanos 7 del versículo 15 al 24, porque creo que esa es la misma lucha que nosotros muchas veces también estamos enfrentando día con día, en querer hacer lo bueno, lo correcto, la voluntad de Dios, pero muchas veces terminamos haciendo lo malo, lo que nosotros queremos, y no la voluntad de Dios. Dice así la palabra de Dios del versículo 15 al versículo 24. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y creo yo, hermanos, que esta es la lucha que muchas veces estamos enfrentando. Creo que es muchas veces ese dilema en el cual nosotros también nos encontramos. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado lo mismo a nosotros? Que queriendo hacer la voluntad de Dios, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y es que tendemos a dejarnos llevar por nuestra propia opinión, por lo que nosotros creemos que está bien, que es lo que debemos hacer, lo cual no es nada bueno. Pues como lo hemos mencionado, nuestra propia opinión está corrompida a consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que no podemos confiar en lo que nosotros creemos o pensamos que es lo correcto. Necesitamos de la dirección de Dios.
Es por eso que, como estudiábamos, cada día debemos guiar nuestra vida con su palabra para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero es necesario que verdaderamente lo hagamos, pues muchas veces decimos buscar la dirección de Dios, pero en realidad no es así. Muchas veces el decir que estamos buscando la voluntad de Dios resulta solamente un mero trámite, pues al final de cuentas lo que hacemos es lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios quiere. Y todavía llegamos a esperar que Dios nos ayude y nos prospere en ello, lo cual, hermanos, es algo incorrecto, lo cual es algo que está mal, pues la vida cristiana no consiste, hermanos, en planear nuestra vida según nosotros queramos y luego buscar a Dios para que nos ayude a llevarlo a cabo. El enfoque de la vida, y tenemos que entender esto, que el enfoque de la vida no somos nosotros, es Dios. Por lo que es necesario que, así como Pablo, como vamos a estar estudiando, preguntemos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo, que es el ejemplo sobre el cual vamos a estar meditando en esta mañana, es importante que preguntemos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y quiero invitarles a que vayamos a Hechos, capítulo 9, que es en donde vamos a estar estudiando, meditando ese ejemplo del apóstol Pablo, donde se encuentran estas palabras, que le pongamos una marquita, hermanos, Hechos 9, y que leamos del versículo 1 al versículo 19, en donde encontramos la conversión de Pablo, antes Saulo de Tarso, ¿verdad? Y que meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Busquémoslo, por favor, hermanos, Hechos 9. Hechos 9, del versículo 1 al versículo 19. Y bueno, aunque lo estoy leyendo yo, ustedes en su casa lo pueden hacer también. Pueden leer un versículo cada quien junto conmigo, ¿verdad? Ahí si son 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y puede ir leyendo. Y si usted está solo ahí mirando esto, bueno, pues lo puede leer junto conmigo, ¿verdad? A fin de que podamos meditar en la palabra de Dios. Dice así Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 19. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice, hermanos, por favor, quiero invitarles a que me ayuden a leer, hermanos, nuevamente el versículo 9:6, que dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oremos, hermanos, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas en esta semana. Gracias, Señor, también por lo que tú tienes preparado para nosotros. Y te pedimos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu siga aplicando a nuestro corazón, a nuestra necesidad, los principios de tu palabra, a fin, Señor, de que podamos ser redarguidos, que podamos ser desafiados, que podamos tomar las decisiones que tú quieres que tomemos para que nuestra vida pueda ser más semejante a nuestro Señor Jesucristo y que podamos cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, por favor, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y que asimismo podamos actuar. Toma en control todas las cosas, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios, hermanos, por este gran ejemplo que tenemos en la vida de Pablo, del apóstol Pablo. En verdad que es un tremendo ejemplo, hermanos. Fue algo tremendo este encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo, en ese entonces, Saulo, estaba haciendo muchas cosas que él, como él mismo también lo dice, hermanos, y lo decía, creía que estaban bien, que eso es lo que debía hacer. Él lo creía, él pensaba que él estaba bien, que lo que estaba haciendo era correcto, que eso es lo que debía hacer, y tal vez inclusive pensaba que eso es lo que Dios quería que hiciese, y lo podemos ver en su mismo testimonio, ahí más adelante en Hechos 26, vamos por favor hermanos, Hechos 26, versículo 9, cuando está presentando su defensa, está recordando su pasado, está compartiendo su testimonio, y está diciendo esto, dice en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. Saulo creía, hermanos, pensaba que estaba haciendo bien. Sin embargo, no era así. Y Cristo mismo se lo hace ver, hermanos, le hace ver que está en un error al confrontarlo con la verdad de que a quien en realidad estaba persiguiendo no eran a los hombres, sino a Dios mismo. Dice ahí, hermanos, en Hechos 9, en el versículo 4 y 5, le dice el testimonio de nuestro Señor, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primero le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense que cuando el Señor repite 2 veces el mismo nombre, es porque quiere enfatizar lo que sigue, hermanos, como cuando le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Y aquí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice en el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hermanos. Y es que el aguijón era algo que tenía una punta con el cual pegaban a los animales, ¿verdad?, de tiro.
para que araran la tierra, ¿verdad? Para que siguieran avanzando, para que pudieran, y entonces le daban. Y muchas veces los animales, cuando eran rebeldes, cuando no querían someterse, ¿verdad? Se resistían, tiraban patadas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, Cristo le está diciendo a Pablo. Dios quería guiarlo, Dios estaba mostrando a él, Dios le estaba hablando a él, pero ¿qué es lo que hacía Saulo? Tiraba patadas en rebeldía y no quería someterse, no quería humillarse, pero llegó un momento en el cual se encontró con su Señor. Y es que, hermanos, como podemos ver aquí, Saulo creía, y lo creía con convicción, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Al atacar brutalmente, porque esa es la manera, la forma en lo que lo hacía, atacar brutalmente a los cristianos, aquellos del camino que habían tomado la decisión de seguir a Cristo, pero descubrió, en ese momento se dio cuenta, cayeron las vendas, ¿verdad?, de sus ojos, que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios, más bien iba en contra de Dios, iba en contra de Dios. Y esto es algo que ha sido tristemente, hermanos, muy común a lo largo de la historia. Pues a menudo muchos de los que han estado convencidos de estar haciendo la voluntad de Dios han sido parte de la peor persecución y tortura jamás practicada contra el pueblo de Dios. Pensando que es la voluntad de Dios, pensando que están haciendo lo correcto, han resultado estar en contra de la voluntad de Dios, estar en contra de Dios, hermanos. Y es que no perdamos de vista que Satanás es un mentiroso. Y no solamente mentiroso como nos lo dice Cristo ahí en Juan 8, sino es padre de mentira, que hace creer muchas veces al ser humano que está dentro de la voluntad de Dios cuando no es así. Que le hace creer que está dentro de los planes de Dios cuando no es así, que le hace creer que está bien, que lo que está haciendo es correcto y que ese es el camino que debe seguir, cuando no es así. De ahí que cada día es necesario que, así como Pablo, le hagamos la misma pregunta que el apóstol Pablo le hizo, y que es necesario que nosotros le hagamos. Que dice ahí en Hechos capítulo 9 versículo 6, dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aun cuando esta pregunta no estuviese en la palabra de Dios, podemos ver, hermanos, que en la vida de Pablo fue así, fue una realidad. El apóstol Pablo, de ese momento en adelante, dejó que el Señor Jesucristo guiara su vida. Y continuamente le preguntaba: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo podemos ver haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con los planes y propósitos de Dios. Tanto es así que nuestro Dios se magnificaba en él y a través de él, que fue un gran siervo que Dios usó para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, porque en su corazón siempre estuvo esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En su corazón siempre estuvo esta disposición, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Señor. Es por eso que, así como Pablo, nosotros también preguntemos en este nuevo año: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es que, hermanos, número uno, no hay nada mejor que podamos hacer que lo que Dios quiere que hagamos. Número uno, no hay nada mejor que podamos hacer que lo que Dios quiere que hagamos. Y es que muy a menudo el ser humano cree que los planes, como ya lo habíamos visto, que tiene y su opinión es lo mejor para su vida. Sin embargo, no es así. Ya lo hemos mencionado, ese versículo ahí en Proverbios que nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la razón por la que una y otra vez, muchas veces nos equivocamos. Porque confiamos en nuestra propia opinión. Porque nos dejamos llevar por nuestro discernimiento, ¿verdad?, humano, que está corrompido a causa de la naturaleza humana. Y no por ese discernimiento que Dios quiere darnos a través del Espíritu Santo y su palabra.
Muchas veces nos hemos equivocado porque nos hemos dejado llevar por nuestra propia opinión, por nuestro corazón, como lo veíamos la vez pasada. No podemos confiar en esas famosas corazonadas. Tenemos que buscar la dirección del Señor. ¿Cuántos jóvenes y señoritas se han equivocado y han echado a perder sus vidas creyendo que sus planes y su opinión es la mejor? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas señoritas se han equivocado? Y no solamente se han equivocado, sino han cosechado las consecuencias en su vida creyendo que sus planes y su opinión es la mejor. Yo sé que lo que hago, esto es lo mejor, ¿verdad? Y piensan que lo que ellos creen y piensan es lo mejor, hermanos. Lamentablemente, muchos jóvenes y señoritas hoy en día están sufriendo las consecuencias de hacer con su vida lo que quisieron, no lo que Dios quiere. Y más lamentable aún es que muchos de los jóvenes y señoritas que en esta pandemia están decidiendo hacer su voluntad y no lo que Dios quiere, lamentable es que sufrirán las consecuencias de ello, de haberse apartado, de estarse apartando de los planes, de la voluntad de Dios, de no estar considerando, que no está reconociendo a Dios en su camino y estarle preguntando: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuántos padres, hermanos, de la misma manera se han equivocado y han echado a perder la vida de sus hijos, creyendo que sus métodos para educar y criar a sus hijos es lo mejor? ¿Cuántos no les ha pasado lo mismo, hermanos? Lamentablemente muchos padres hoy en día están sufriendo las consecuencias de hacer con sus hijos lo que quisieron o pensaron que era lo mejor, no lo que Dios quiere, hermanos, que hagan y que hagamos con nuestros hijos. Y es por eso importante, padres, que tengamos cuidado, que no nos confiemos, que no nos dejemos llevar por nuestra propia opinión, por lo que pensamos o creemos, o lo que este mundo dice. Es necesario que busquemos a nuestro Dios y que le preguntamos en cuanto a nuestra paternidad: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para con esto? ¿Cuántas personas se han equivocado y han cosechado las consecuencias de ello creyendo que sus planes y su opinión es la mejor? Hermanos, no hay nada mejor. No hay nada mejor que podamos hacer que lo que Dios quiere que hagamos. No hay nada mejor. Por donde le busquemos, lo que más conviene a nuestra vida es la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios, hermanos, como nos lo muestra la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay nada mejor para nosotros que la voluntad de Dios, y es que la voluntad de Dios trae la verdadera prosperidad y el verdadero éxito, como se lo dijo Dios a Josué, hermanos, ahí en el Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, que le dijo, dice así la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, pues da estabilidad. Es lo que da firmeza y trae dicha a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida, sino a nuestra familia. Dice ahí, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
No solamente trae estabilidad, sino trae firmeza a nuestra vida, hermanos. Como lo podemos ver también ahí en el Salmo 112, que hemos leído también y sobre el cual hemos meditado. Pero que les invito, hermanos, que nuevamente lo leamos. Porque no hay nada que pueda traer mayor dicha, mayor estabilidad y firmeza a nuestra vida, hermanos, que la palabra de Dios. Dice ahí en el Salmo 112, del versículo 1 en adelante, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y luego el 8 al principio dice: asegurado está su corazón, no temerá. No hay nada que sea mejor, hermanos, para nuestra vida. No hay nada mejor que podamos hacer que lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, porque la voluntad de Dios nos protege y guarda nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es una protección para nosotros. Es una protección, algo que nos guarda, hermanos, que trae a nuestra vida seguridad. Como dice también ahí en Crónicas: creed a sus profetas y estaréis seguros. Creed a su palabra y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Trae seguridad a nuestra vida, hermanos, como lo podemos ver al principio. Cuando Dios se lo dijo a Adán y a Eva, y en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Los está protegiendo. ¿Con qué? Con su voluntad, con sus mandatos, con sus preceptos. Mientras ellos estuvieran dentro de su voluntad, estarían seguros. El problema es cuando nos salimos de ella, cuando nos apartamos de ella, como podemos ver en el ejemplo de Adán y Eva, porque entonces las consecuencias de nuestra desobediencia vienen a nuestra vida, afectándonos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor y vienen tras nosotros, como lo podemos ver en este ejemplo. También ahí en Deuteronomio capítulo 30, vamos por favor para allá. Deuteronomio 30, versículo 15 al 20, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es lo que protege y guarda nuestra vida. Dice ahí del versículo 15 en adelante, 30, 15 en adelante: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, la voluntad de Dios es lo que protege y guarda nuestra vida, así como también la voluntad de Dios es lo que hace que podamos estar bien con el Señor. Es lo que nos hace estar bien con nuestro Señor. Miren lo que dice ahí en Mateo 12:50. Mateo 12:50. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre,
Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Nos hace estar cerca de Él, nos hace estar en comunión con Él. Lo mismo que dice ahí en Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice así la palabra de Dios, Juan 14, 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que nos hace estar bien con nuestro Señor. En verdad, hermanos, que no hay nada mejor que podamos hacer que lo que Dios quiere que hagamos. Por lo que así como Pablo, es necesario, es vital, es indispensable que preguntemos en este año: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo, preguntemos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Número 2, hermanos, no hay nada mejor que ver lo que Dios quiere de nosotros. No hay nada mejor que ver lo que Dios quiere de nosotros, de manera personal, de ti y de mí. Muchas veces, hermanos, estamos tan enfocados en la vida de los demás que nuestro interés se centra en lo que Dios quiere de ellos. Lo que nos hace perder de vista lo que Dios quiere de nosotros, que es lo que debería ser primero, como vemos en el ejemplo de Pablo. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9:6, dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que estos hagan? No dijo así, ¿o sí? Señor, ¿qué quieres que estos hagan? No dijo: Señor, ¿qué quieres que aquellos hagan? No, ¿qué dijo? Señor, ni siquiera ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tú, lo que debes hacer, hermanos. Si cada uno de nosotros hiciéramos lo que Dios quiere que hagamos de manera personal, su obra en nuestra vida, su obra en nuestra familia, su obra en la iglesia y en nuestro entorno, ¿verdad?, en donde día con día nos movemos, sería mucho mejor si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte. Sin embargo, muchas veces no es así, porque no sabemos de manera personal qué es lo que Dios quiere que hagamos. De ahí que es necesario que en este nuevo año, en este 2021, vayamos a nuestro Dios y le preguntemos: ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué quieres que los demás hagan? No, ¿qué quieres que mis hijos hagan? Que es importante también, ¿verdad? No, ¿qué es lo que qué quieres que mi esposa o el esposo, ¿verdad?, haga? No, ¿qué es lo que quieres que los demás hagan? Sino principalmente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Como lo dijimos al principio, hermanos, el enfoque de la vida no somos nosotros, no es usted y no soy yo, es Dios. Por lo que así como Pablo, preguntemos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para lo cual es necesario, hermanos, como estaremos viendo también en el culto de la tarde, que ajustemos nuestra vida a Dios. Porque ¿de qué sirve que nosotros vayamos y le preguntemos a Dios si nuestra vida no está ajustada a Él? Principio de cuentas no le vamos a preguntar, pero aún así si le preguntamos no vamos a hacer su voluntad. Es necesario que ajustemos nuestra vida a Dios. Así que termino diciendo, hermanos, y haciendo las mismas preguntas que hacíamos al principio a fin de que meditemos y reflexionemos. ¿Tienes propósitos y planes para este año? ¿Los tenemos, hermanos? Pensemos. Esos propósitos y planes que tienes, que tengo, estarán dentro de la voluntad de Dios. ¿Verdaderamente será lo que Dios quiere que hagamos en este año? ¿Verdaderamente será lo que Dios quiere que hagamos? ¿O será lo que yo quiero que se haga? Tal vez yo he planeado y me he propuesto propósitos, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis planes, de acuerdo a lo que yo quiero. Pero es importante que analicemos y preguntemos: ¿será lo que Dios quiere? Y es importante que vayamos a Dios. Es importante que vayamos a Dios, hermanos, porque aún estamos a tiempo de corregir nuestro camino a fin de estar dentro de la voluntad de Dios. Porque nada hay mejor que estar dentro de la voluntad de Dios. Nuestra vida se complica
cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de los planes y propósitos de Dios, es cuando nuestra vida se complica. Y muchas veces no es inmediato las consecuencias. Y es por eso que muchas veces nos confiamos. Pero como veíamos, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado. De repente. Y es entonces ahí cuando sufrimos las consecuencias, porque a simple vista no se ve, pero nosotros mismos vamos debilitando el terreno en el cual estamos pisando, en cada una de esas malas decisiones que tomamos, alejados de la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que estamos a tiempo de corregir nuestro camino. Es por eso, hermanos, que estamos a tiempo de tomar buenas decisiones, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no solamente preguntándole, sino llevándolo a cabo, ajustando nuestra vida a Él, como estaremos viendo en la tarde. Así que si no hemos estado haciendo lo que Dios quiere, no le hemos estado buscando para preguntarle a Él qué es lo que quiere que hagamos, hagámoslo. Corrijamos nuestro camino, porque no hay nada mejor para nuestra vida que estar dentro de la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que se apartaron, que dejaron la voluntad de Dios y sufrieron las consecuencias. Que no suceda lo mismo con nosotros. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo y cada día preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y poder comprometernos con ello, poder vivir de acuerdo a ello, poder dar cada paso siguiendo tu voluntad, tu dirección como hemos estudiado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar dentro de tu voluntad y no fuera, a corregir nuestro camino. Y si hay alguien que tal vez se ha estado alejando, reconoce que está apartado de tu voluntad, que tú le ayudes a regresar, que tú le ayudes a poder tomar la decisión de romper con lo que ha estado buscando, persiguiendo, con su propia opinión, con lo que él ha pensado o ella que es lo correcto, pero no ha sido así, tal vez siguiendo lo que este mundo dice, y comenzar nuevamente a seguir tu voluntad. Buscándote cada día, Señor, como es necesario que lo hagamos, preguntándote, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, pues gracias por su atención, gracias a Dios por este tema, no lo perdamos de vista, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Es algo que debemos de estar preguntando y les animo, hermanos, hoy en la tarde tenemos también nuestro culto, estaremos viendo que así como Jesús, ajustemos nuestra vida al Padre. Qué importante es que hagamos esto, hermanos, les invito 6 de la tarde y continuemos esta semana, hermanos, hay muchas actividades, sigámoslo haciendo, hermanos, una capsulita más saldrá para los niños, hermanos, y cápsulas de generales, ¿verdad? Por las tardes, la rapicápsula a través del WhatsApp, al igual que la cápsula para damas y las demás actividades que estaremos teniendo también, hermanos. No nos alejemos de nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo.